Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán. Este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparré. ¿Qué haces, Dardo? Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Estás preparando tu búnker? Tu Sí, sí, por supuesto, estoy ya haciendo mi racionamiento, tu estoy acopio. preparando perfumes, bebidas y cigarrillos. Claro, porque, a ver, del tema que vamos a hablar hoy, creo que es el único que nos puede poner a nuestras lejanas latitudes como una ventaja comparativa. Yo no sé si los fuegos artificiales del compañero Vladimir llegan hasta estas playas. Creo que es lo único que nos pone en un lugar de privilegio. Vamos a hablar de, no sé qué decir, los rumores de guerra, las amenazas de guerra, las toreadas entre von der Leyen, OTAN, Vladimir Putin, Alemania. Bueno, sí, yo diría que esto es un plan, porque, a ver, por un lado tenemos que la OTAN está por morir porque Trump la tiene jurada. Por el otro lado tenemos Europa, o la Unión Europea, mejor dicho, que tiene la firme decisión de transformar a todas las naciones europeas en un municipio, a cada una de ellas en un municipio. Ese es el principio central de la Unión Europea, que además Tiene vocación de a- Kisilov, von der Leyen. sí, quiere hacer un sistema unitario supranacional. ¿Por qué? Porque al lastimar la soberanía de cada país, lastima y ningunea la democracia de cada país. Entonces, si uno conversa con mucha gente de la Unión Europea, de los distintos países, hay una gran bronca contra lo que ellos llaman Bruselas, Sí. que es la sede de la UE. Y buena parte de la disconformidad es por qué este especie de mamotreto institucional supranacional me va a venir a decir a mí cómo tengo que cultivar, cómo tengo que comer, qué tengo que escuchar, cómo es mi moneda, si No me se van lo a dice, controlar. perdón, porque Bruselas es la sede de la Unión Europea y es la sede del yihadismo europeo también. Por supuesto Este, que yo creo que quedan en el mismo lugar, más o menos deben tener un exactamente. túnel, deben tener un túnel. Pero lo muy interesante de esto es que, así como le dice a los europeos el ángulo en el que tienen que plantar las papas, es incapaz no solo de decirle a los terroristas, che, por favor, si no les molesta, si no les incomoda, sino que ni siquiera puede hablarles, ni dirigirse, ni mandar la policía. O sea, el mismo lugar que es un tirano para el resto de Europa es incapaz en su radio de acción de poner la mínima, el mínimo orden. Bueno, si vamos a ver el contrasentido, la Unión Europea, que en este momento quiere declararle la guerra a Rusia por la invasión de Ucrania, se queda piola y en silencio ante la invasión y el ataque de Hamas a Israel, No solo eso, sino que piden altos el fuego. sino que lo ayudan, ayudan a Hamas. Con lo cual, la realidad es que es un contrasentido. Y, a ver, yo No querría que están no se diciendo, entendiera. viste, che, vamos a preocuparnos por los rusos, porque hace mucho que están en guerra, también los rusos, viste, merecen ayuda humanitaria, por favor. Sí, sí, todos merecemos ayuda humanitaria. Ahora, el tema para mí excede la cuestión bélica, porque ¿qué es lo que quiere hacer la Unión Europea? Quiere hacer un ejército propio, con lo cual quiere pasar, digamos, reemplazar a la OTAN de algún modo. ¿Por qué? Porque Ucrania no es ni parte de Europa todavía, ni es miembro de la OTAN. Con lo cual, la entrada en escena de la Unión Europea es intempestiva y en una de esas improcedente. Improcedente en los dos sentidos.
porque no tiene, no tiene el, el derecho a entrar en guerra con nadie, ni tiene la potestad de obligar a un ciudadano italiano o francés o griego a irse a morir en una guerra contra Rusia. Y acá no, a ver, quiero dejar claro que yo no estoy defendiendo a Rusia. Para mí, Putin es un tipo diabólico como lo es jamás. No estoy defendiendo eso. Hay una cosa que desde que comenzó la guerra en Ucrania, queda claro. Lo he hablado mucho con Guillermo Laferrière, que tiene que ver que cuando vos decís una cosa que es del sentido común, como lo que estás diciendo, inmediatamente te acusan de putinista, lo cual es un despropósito absoluto. Incluso para ganar guerras o para plantearte de la mejor manera, digamos, frente a un enemigo poderoso, tenés que tener un buen diagnóstico. Un diagnóstico de Narnia, no le sirve absolutamente a nadie. Entonces, esto es un problema, que es lo que vos estabas diciendo. Ahora, quiero decirte una cosa, han salido un montón de informes y están saliendo cada vez más de que Europa está desarmada. Sí, eso yo Desarmada, no estoy tiene. haciendo, estoy haciendo una nota donde digo exactamente eso. Es decir, Ay, yo también, mira. esta política de Biden de animémonos y vayan ha obligado a todo el sistema europeo a entregar armamentos y demás que le va a tomar años reemplazar. Entonces, ¿qué digo yo? Yo digo, esto la condena a que si entra en una guerra en Rusia, va a ser una guerra de hombres, de soldados, No, pero Dardo, y solamente un delirante puede no entrar en pueden un... reponer las balas. Pero a ver, están en nada. O sea, realmente hay No, un claro, problema de cálculo. Vuelvo a insistir, de las balas que se están usando, bueno, ahora no tengo yo los datos, necesitaría, pero es una investigación que vengo haciendo hace un montón de tiempo. De lo que se va publicando, no que yo le vengo haciendo. Eh, al ritmo que se queman balas diariamente en la guerra Rusia-Ucrania, Europa no puede producir ni un porcentaje menor, o sea, no le alcanza las balas. Salvo que te tires con tomates, no sé. no, no, El te tipo de tirás con armamento soldados. que se fue enviando, hoy saca a la Ferrero, insisto, una nota de los tanques mandaron, no sé, 30 de tal marca y tal cosa. Bueno, esto no sirvió porque no tenía sistema operativo de no sé qué miércoles. Esto, las fuerzas no estaban entrenadas para usar en este. O sea, si Europa quisiera, ¿sabes qué? Dependería absoluta 100, 200, 1000% de Estados Unidos, nada más. Chau. Sí, pero además, y si queremos extendernos, esto también empieza a desnudar la mentira del gasto en defensa Claro. del mundo occidental. La mentira del gasto en defensa. O para ponerlo en idioma castellano, el curro del gasto en defensa. Entonces, yo no puedo juzgar la eficiencia porque no tengo ningún conocimiento específico y entonces no puedo opinar. Pero el curro es monumental y todos sabemos que el curro genera ineficiencia y la ineficiencia en el caso bélico es mortal. Pero ¿qué pasa? Al no tener todo este armamento, te condenas a una guerra tipo napoleónica con Rusia. Pero ¿y Y qué van a Rusia, ir si no tienen leva posible? Tarde, déjame la bueno, pero están convocando una guerra, está convocando un ejército. Úrsula von der Leyen está convocando y abogando por la creación de un ejército europeo, lo cual es, primero, un delirio. Y segundo, si esto se llevara a la práctica, es una condena a muerte a ciudadanos sobre los que no tiene poder. Y vamos, después viene la discusión de lo que pasará en cada país. Vamos a ver si los italianos tienen ganas de morirse. Porque Rusia, a ver, Rusia no importa nada. Porque si se le No, mueren sí, bueno, ahí 25 tenemos millones de la tipos, no le histórica, importa. la histórica Lo tienen, condición de Rusia en todas las claro. guerras. La Bueno, demografía por determina. algo Tiene lo han gente para. buscado, por algo buscaron los propios aliados, buscaron a Stalin de aliado. Fíjate, Churchill y Roosevelt, los paradigmas y los héroes de la libertad, se aliaron con Stalin. ¿Y qué aportó Stalin? Gente.
muertos. Bueno, tenía buenos comandantes. Tenía buenos comandantes. Sí, sí, pero muertos. Porque Pero tiene, claro, es verdad, millones de tiene para soldados quemar. Y millones de civiles. Lo que Entonces, no resisten las naciones occidentales, que lo vimos en entonces, Vietnam. entonces Cada vez que viene. es estúpido. Vas a mandar al muere, es de loco, es delirio. Ahora, ¿qué te Pero parece? Ah, perdón, dale, dale. Decime, decime. yo creo, para mí lo peor de este tema, es que la guerra es, y ahí voy a unir las tres situaciones, el wokismo, el yihadismo y Ursula von der Leyen o la Unión Europea. Este es un mecanismo ideal para controlar a la población, porque te permite la declaración de una guerra, aunque sea la declaración, ni siquiera tirarle una bala, te permite controlar la economía, controlar el dinero, controlar el pensamiento, controlar lo que decís, controlar tus actos, justificar todos los espionajes sobre la población. Inclusive te puedo matar por traidora. Es decir, que el arma es mucho mejor que la pandemia, mucho más efectiva, porque yo te pongo un enemigo superior que nos ataca y nos destruye y contra el que tenemos el poder del bien, y todo el que se oponga es un traidor. Y obviamente detrás de eso viene la posibilidad de destrozar la economía mundial, de cocinarte a impuestos, de confiscarte bienes, que es lo que quiere la Agenda 2030. Con lo cual se unen, han encontrado la excusa perfecta, mucho mejor que la pandemia, porque la pandemia eventualmente se cura o los muertos no se mueren. Entonces, eso es, la pandemia obra como una especie de ensayo general, pero la guerra es el instrumento indiscutible, porque te pongo la patria, que vendría a ser la gran Europa, concebida para ellos en la gran Europa, la destrucción del capital, la destrucción de la producción, es mucho mejor que el cambio climático. Es el enemigo terrible que necesito para justificar todo y para empobrecer a la sociedad. Y además me permite salir de los resultados, de las conclusiones, de lo que hice. Es decir, yo he llevado una economía desastrosa y ya no tengo la culpa. Ya no tengo la culpa de la inflación, ya no tengo la culpa del desempleo, ya no tengo la culpa del proteccionismo que empobrece a todo Occidente, ya no tengo la culpa de la miseria, de la pobreza ni del hambre. La culpa la tiene la guerra. La guerra la desencadenó un tirano. Es perfecto. Casi te diría que lo deben tener contratado a Putin para que haga esto. A Hay todo hay esto, una cosa. Sí. Dale, dale, dale. habla- hablando de la desprotección europea y de la estupidez europea, se ha encargado a lo largo de los últimos años no solamente de destruir su armamento, también su posición estratégica en lo que hace a alimentos, a Energía. insumos, a energía. Ya ha ido, pareciera que tienen el enemigo interno. Han destrozado las fuentes de energía a niveles catastróficos, Mirá, Dardo, hay algo terminando. que es muy difícil. Justo estábamos hablando de camino de servidumbre y me parece que si no volvemos a las fuentes, no se entiende nada. Hace, digamos, la guerra de Ucrania-Rusia mostró, digamos, de qué manera la dirigencia, pero la dirigencia es la gente también, un poquito, ¿no? Este, la dirigencia destruyó el acceso a energía barata y construyó una dependencia de Putin. Cuando a Europa se le ocurrió hace un par de años darse cuenta de que Putin era Putin, Putin ya había hecho Crimea, Putin ya había hecho Georgia, o sea, Putin ya había hecho un montón de cosas. No es que, viste, Putin ya había encarcelado a Navalny, Putin ya había metido. O sea, ellos Sí, y andaban a los besos de lengua con Putin. Tanto que se entregaron
por flojeza, por corrupción, por ideología, por una combinación de todo, se entregaron a las manos de Putin. De manera tal que cuando Putin invade Rusia, los tenía en un puño. Tanto así que generaron no sé si te acordás lo que nos decían los medios tradicionales, todos armados por las agencias, esta que ahora lloran todos, que hay las agencias es una porquería, este, que le vamos a poner sanciones a Putin. ¿Qué pasó? Putin sobrevive, las sanciones, bueno, sí, más o menos, qué sé yo, empezó en los mercados negros, está con un montón, comercia con China, Sí, comercia con India, comercia con el y sudeste, obligaron todo y Estados fenómeno. Unidos tuvo que negociar con Venezuela. Y Estados Unidos tuvo que negociar con Venezuela, con Irán, Gran Bretaña está en otra crisis y Europa está por atrás. O sea que hay una mezcla tan enorme de estupidez, ideología y corrupción que sinceramente te da como un poco también, señores habitantes de Europa, un poquito. Vieron cómo les reventaban represas por ideología, el caso de España, el último año o año y medio. Les Bueno, vieron reventaban cómo les represas. destrozaban toda la energía atómica, que resulta que ahora Vieron cómo la les gran cortaban la solución energía es la atómica, generación de energía pero con obviamente, usinas Carlos, por atómicas. Mirá lo que favor. han descubierto. Vieron cómo los encerraban en ciudades de 15 minutos para que no se tomen para que el auto no les contamine, qué sé yo, mientras comercian con China, que está reventando, que si fuera así, está quemando como si no hubiera un mañana. Por Vieron cómo eso, les ponían, perdón, insisto, vieron cómo les ponían restricciones a la producción de alimentos mientras compraban por cuestiones estratégicas alimentos a lugares que no tenían esas restricciones. Yo no estoy de acuerdo con el proteccionismo, yo creo que nadie tiene que tener restricciones. No hay gente que está diciendo, oh, pondré veneno en las papas, así. No, no, no es cierto. Estamos perfectos con la agricultura moderna. Bueno, también la dirigencia europea lo jodió. Y también, ¿y por qué aceptaron todo eso? ¿Son tontos? No. ¿Qué pasó? Estado de bienestar, el mal de todos los tiempos, del bueno, principio de los tiempos. Estado de bienestar. esta guerra explica el fracaso del estado de bienestar sin tener que decir que es culpa de ellos. Estado de Explica bienestar. la inflación que viene después de una guerra. Explica la recesión que viene después de una guerra. Y explica la pobreza que viene después de una guerra. Te recuerdo los viejos principios de la Agenda 2030. Seréis pobres pero felices, la pobreza elimina la ambición, hay un exceso de población y de acumulación de riqueza, vale la pena sacrificar un poco de libertad para ganar seguridad. ¿Sabes cuántos temas resuelve la guerra de un solo Y, saque? y un saque. Hay una cosa con esto. La semana pasada, Macron llamó, bueno, convocó, era anfitrión de una reunión de líderes europeos. Él agitó esta noción que estás diciendo vos de generar una fuerza para ir a enfrentar a Putin. Ahí los mandatarios fueron, por ejemplo, Fico, que siempre fue pro Putin, de pronto sí estaba a favor de unirse a Macron. Alemania le hizo un oso fenomenal, le dijo, no, deja, sí, todo muy lindo, pero no, ni por casualidad. Gran Bretaña ya no puede ser considerada, digamos, parte de una hermana, De nada, parte de es una nada. prima lejana y además Gran Bretaña, hablemos la semana que viene si querés de Gran Bretaña, pero digo, ya está en su propia locura, sigue mandando, no manda, todas estupideces. Y fracasó. La verdad que a Macron lo dejaron solísimo. Es como, insisto, ¿viste? Con eso dice, bueno, ¿quién quiere hacer tal cosa y de un paso al frente? Todos dieron un paso para atrás y quedó el enano solo ahí diciendo. Pero todo esto sigue la narrativa y sigue esto que vos decís de von der Leyen. Podrían ser varias cosas. Una es que se acercan las elecciones europeas y von der Leyen debe haber pensado, bueno, esta narrativa me genera, digamos, tiene el apoyo popular y me genera votos, frente a los que son más euroscépticos y no se quieren pelear con Rusia, qué sé yo. Esa podría ser, porque no tiene mucha trayectoria esto. La verdad no tiene trayectoria. Y Bueno, de yo todas maneras, tengo mi duda de que la gente de cada país de Europa tenga ganas de que lo manden a la guerra. pero aparte tenés
tenés un montón de, a ver, tenés países que ni por casualidad, que siguieron comerciando o siguieron teniendo relaciones. ¿Y qué me decís que Turquía, por ejemplo, va a ir a la guerra contra Rusia? Perdón, perdón. O sea, este, ¿viste? Pero todo, yo te recuerdo Perdón, que, ¿Hungría va a ir a lo, la guerra contra Rusia? No. bueno, vamos a ver qué votan. De todas maneras, ya el España va a ir a la guerra. concepto, España que está aliada a todos los amigos de Rusia, a todos los amigos de Rusia, ¿va a ir a la guerra contra Rusia? No. Alemania ya dijo que ni en pedo. ¿Quién va a ir contra Rusia? pero sirve el A solo l'autre enfant de la concepto. No, patrie. no, pero el solo concepto de enunciar y anunciar la guerra ya sirve, porque crea un ambiente de belicosidad y temor. Y yo recuerdo acá de vuelta 1984 de Orwell, porque toda la dictadura se basa en una lucha contra un enemigo que no existe, ni la lucha ni el enemigo. Pero resulta que eso le da poder al Estado, basado en el miedo, para someterte, espiarte, conculcar todos tus derechos y no tener que explicarte nada. Todo en nombre de una guerra que nunca existió. La guerra de hermano mayor nunca existió. Y esta No. tampoco. La Pero aldea. sirve como una gigantesca excusa para explicar, ya te digo, el desempleo, la inflación, la recesión, la pobreza, la miseria, que viene como consecuencia de ese estado de bienestar que tanto criticamos, pero que no necesita ser explicado como un fracaso y no quiere ser explicado como un fracaso, sino que va a ser explicado como el resultante de una acción heroica contra Putin. Ahora, el resultado final para Europa es un debilitamiento, que ya lo tiene, un debilitamiento mayor, porque esto es un tema disruptivo que divide todavía más, que impide la inversión. Yo no sé si va a haber muchas ganas de invertir en un lugar que está por declarar una guerra donde se le van a morir o donde se le podrían morir 20 millones o 30 millones de europeos. Entonces, aun A todo cuando no sea esto. nada más que la discusión, crea el clima. Yo creo que es, por eso, yo coincido con vos, yo creo que es narrativa pura, no creo, o sea, Sí, será narrativa, pero el efecto no es narrativo. no, y además quiero decir algo, de esto que cualquier hijo de vecino, digamos, puede rascar 2 minutos y darse cuenta que no tiene trayectoria, primero porque Europa sinceramente no tiene con qué ir a la guerra, no tiene con qué ir a la guerra, salvo que le compre a los mismos proveedores, digamos, de Putin, que le compre De a gas. China, claro, no, pero tiene que comprarle también las armas. No tiene, Europa está desarmada, Europa tiene muy jodida su producción, Sí, sí, lo no sé. tiene presupuesto. Se publica, todo el mundo lo puede ver, cada 2 por 3, un chart, un gráfico en el que muestra cuál es la contribución de los países a la OTAN, digamos, a la fuerza militar esta unificada. Y a Estados Unidos No, pero contribuye. no es la OTAN. Bueno, ahora, No, no, pero está bien, pero esperá, quiero decir esto, porque estábamos hablando del porcentaje de aportes, del presupuesto. Lo que se supone que es el compromiso de los países europeos para con la OTAN, cuando se muestra el gráfico, Estados Unidos pone, no sé, el 60%, el 70% y los demás ponen un poquito, un poquito, un poquito. ¿Qué bueno, van a por hacer? eso, Te este financian a uno y anuncio, ponen en la Unión Europea. este anuncio de la guerra, aunque no exista la guerra, también es un tiro por elevación a Trump. ¿Por qué? Porque le está diciendo o está haciendo ver que es imposible retirarle el apoyo económico a la OTAN cuando Europa se está por declarar en guerra contra Rusia. Sí, Esto es una acción preventiva para impedir que Trump cumpla su promesa de desfondear a la OTAN, que es nada más que hoy por hoy una sucursal más de la Unión Europea. En el fondo, forma parte del mismo paquete de bienestar de ellos, ¿no? De los que ahí integran. hay que ver, porque es
La OTAN una sucursal de la Unión Europea o la Unión Europea una sucursal de la OTAN. Atento. Bueno, ya te dije, están todos en el mismo, Sí, en sí, tres pero edificios si unidos por miramos quién se túneles. jorobó y quién no, Estados Unidos no se jorobó desde que empezó la guerra y Europa sí y mucho. Y quiero decir otra cosa más. Esta narrativa de la que estamos hablando, que yo, francamente, si miro los datos de el presupuesto que destinan los países europeos a la guerra, a las acciones militares, al entrenamiento, a la cantidad de soldados que tienen, a la cantidad de armamentos que tienen, la cantidad de posibilidades de renovar el armamento si entraran en guerra. La guerra todos los días es un montón de combustibles, un montón de balas, un montón de tanques, un montón de aviones, un montón de cosas, un montón de entrenamiento, un montón de gente que vemos que no tienen, pero además nadie lo secundó a Macron y además no tenés nada ahí. Sin embargo, es cierto, von der Leyen tira esto y Putin agarra y como quien no quiere la cosa dice en una declaración abierta, no sigan jodiendo porque yo tengo la posibilidad de quemarlos a todos. Pero Alcanzo a ¿sabés? todos y La los quemo URS, todos. la vieja URSS dice lo mismo, se lo dijo a Kennedy, mejor dicho, se lo dijo a los países europeos cuando Kennedy les hizo apuntar sus armas a Rusia, a la URSS le respondió a Europa, ok, ustedes apúntenme, yo los apunto a ustedes. Me sale más fácil, porque los cohetes me llegan más fácil a ustedes. Es el mismo esquema geopolítico. Pero no importa que no haya una guerra. Todo el reseteo, toda la Agenda 2030 y todo el bienestar, el estado de bienestar, es un relato. Esto es siempre un relato. Es siempre Orwell. Es siempre Viva Hermano Mayor. Es siempre 1984. Es todo mentira. Lo que importa es la coherencia del relato. Y ya eso me justifica. Te recuerdo que la Unión Europea está intentando tomar el control financiero con su euro digital, está Sí, también tratando de tomar el control de la identificación digital, eso que ya está. ya está disimulado diciendo es voluntario, pero no es voluntario, porque si Sí, querés, Dardo, era como voluntario como la vacuna. Si querés claro, no te vacunás, pero no vas a poder salir de esta prisión, que diga. claro, de tu ciudad de 15 minutos. Entonces, Perdón, y también avanzaron y aprobaron la ley de restauración de la naturaleza. Hemos hablado, creo que el año pasado, claro, pero hablar la ley de entonces, restauración de la entonces, naturaleza. Primero que hay que entrar en la narrativa esta, ¿eh? De que vos restaurás la naturaleza. ¿Hasta qué año la restaurás más o menos? ¿500 antes de Cristo? ¿Qué? La naturaleza adquiere ánima. Es una cosa que tenés que restaurar a un punto que le pareció a cuatro locos y eso impide generación de energía, producción de alimentos, generación de construcción de viviendas. Esto porque a alguien se le ocurrió que va a restaurar la naturaleza y lo votaron. Eso ya está, como el bueno, nunca más, nunca mejor prueba del dicho de Hayek de la fatal arrogancia de la sí, burocracia, hecho. que ¿Cómo lo que yo estamos con llamo Hayek? pecado de soberbia. Es un ¿Sí? pecado de soberbia, quieren ser como dioses, quieren cambiar el mundo. Cosa que además es mentira, no lo quieren cambiar, lo que quieren es controlarte, que es mucho peor. Quieren controlarte, por alguna razón que yo no sé, pero quieren controlarte. Con todos los sistemas de los que estamos hablando. Esto es un feudalismo potenciado. Te meto miedo, te creo guerras, te obligo a pedirme por favor que te deje entrar al castillo para refugiarte, te protejo, te protejo tanto que no te obligo a tomar el trabajo de pensar siquiera. Es decir, es el viejo principio, Por eso es el te digo viejo siempre. principio que va detrás de todas las tiranías. Hay una cosa que venimos hablando hace un montón y para ir cerrando esto que tiene que ver con lo que nos está impresionando de lo que ya está. Porque von der Leyen puede decir esto, puede tener o no tener alguna trayectoria. La Unión Europea, este año lo hemos comentado, todo el mundo elige Estados Unidos, elige México, eligen todos, elige India, bueno,
Rusia no importa, este, pero, y elige la Unión Europea. Y la Unión Europea es la que después, ese Parlamento Europeo es el que pone estas directrices que se casan, que son la génesis, la usina ideológica de la Agenda 2030, y eso es lo que después corre. Entonces, yo francamente creo que esto que vos estás hablando de von der Leyen es parte de la campaña, pero es una campaña que ya ha rendido sus frutos porque ya a todo vapor han puesto la identificación digital, han puesto la ley de restauración de la naturaleza, van a aceptar y van a promover el tratado de pandemias del cual hablamos, que impulsa la Unión de la Organización Mundial de la Salud. O sea, el mecanismo de control total lo van a dejar armado. Si eso después les sirve para entrar a la guerra, yo creo que no les sirve ni por casualidad y no van a entrar a la guerra, No, no, pero no. lo que vos La decís, del guerra no, control ya está. no van a entrar en guerra. La guerra les sirve para redondear, Sí, porque la guerra explica el fracaso económico. A ver, todo eso que vos decís es cierto. De lo que no se salvan es de las consecuencias económicas de lo que han hecho mal, que es todo. pero tienen a quién echarle la La culpa. guerra explica todo, Sí, tienen a todo. quién echarle la culpa y con eso ya. Aunque sea nada más que hablar de la guerra. Te insisto, 1984, hermano mayor. Toda mentira, pero basta con hablar de la guerra para que yo justifique todo el resto, para que yo explique por qué somos pobres, por qué fracasó el estado de bienestar, por qué hay inflación, por qué hay recesión, por qué no hay laburo, por qué hay hambre. Todo está explicado, inclusive por qué hice la estupidez energética que hice, todo lo que no puedo explicar económicamente, y va a pasar, se justifica en nombre de la santidad de la guerra. No es nada nuevo, no es nada nuevo. Es Malvinas multiplicado por 1000. No, bueno, la Volvés al historia es muy feudalismo, volvés a las cruzadas y volvés a todas las guerras, y siempre tuvieron detrás un justificativo económico y un modo de que el rey le extrayera de prepo sus recursos a la población y te matara si no lo aceptabas. Así que no hace falta que haya una guerra, que obviamente va a ser ruinosa y que no la pueden hacer. Basta con hablar de la guerra. Ahora, mi conclusión sobre este tema es, no nos acerquemos a Europa, no le demos bola en lo político, no tratemos de comerciar, no firmemos tratados, no aceptemos ninguna cláusula que nazca en Europa. Olvídense de Europa. Comercien, es preferible comerciar, no sé, con las Islas Galápagos. Comercien con quien quieran, menos con Europa. No firmen ningún con esos que tratado. no se pueden conquistar, que están con la lancita que matan a todos los que llegan. Claro, entonces, ¿sabes qué? No comerciemos con Europa. Olvídense de Europa. Europa ha muerto. Así tendrías que haber titulado tu nota de Uruguay. Olvídense de Europa, porque Ya sé. Bueno, el ahora a Uruguay se presidente, lo vengo. el Uruguay que presidente Lacalle Pou tiene como una Uruguay, que es tirillería pro-europeo peticista, sí. y pro-inglés, se lo vengo diciendo hace mucho Pero no tiempo. importa que sea pro-europeo, o sea, que sea pro lo que quieran, pero que se dé cuenta que No, un no, tratado pero que te que dele cuando. viven en el pasado. Entonces creen que puede haber un tratado con la Unión Europea. Y yo digo, no va a haber porque la Unión Europea no quiere. Pero además, menos mal que no hay. ¿Por qué? Porque cuando se hunde el barco, trata de estar lejos. Pero te voy a terminar con un concepto. Detrás de esta miseria, detrás de esta guerra, detrás de esta pobreza, detrás de este sometimiento del ser humano, está el Islam. Yo no sé si tienen tanta cabeza para eso, pero podríamos hacerlo en la No próxima. es una cabeza, es la cabeza de la marabunta. Las mangas de langosta se mueven desordenadamente, pero el conjunto sigue una dirección inexorable. Esa inexorabilidad es una cabeza, si vos querés, animal, pero esa inexorabilidad la guía. Es como una mano invisible del demonio. Y con estas palabras, el que no se mate esta semana, nos encuentra la semana que viene.
Chau, Dardo. Chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.